El Sexto Piso es una... Además, creo que para lo que pasa en esta vibrante industria nuestra, porque estamos viviendo un momento muy dinámico y muy vibrante, con mucho editor independiente y nuevo, es realmente un espejo lindo donde mirarse, ¿no? Ellos pudieron, ¿no? Como nosotros no, poquito. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Trini, por la invitación. A mí me entrevistó Gonzalo León del suplemento Perfil antes de venir acá, y una de las preguntas que me hizo fue que por qué consideraba yo que el mercado mexicano era el más dinámico de la lengua castellana, y tuve que responderle que no lo sé, que no necesariamente me lo parece. Y entre otras cosas, no sé si me lo parece porque si en México intentáramos un ejercicio como este, no tendríamos ni remotamente la participación que se congrega el día de hoy. No habría 200 personas que se inscriben el primer día que se lanza una convocatoria para un ejercicio semejante. Yo no observo en México un nivel de energía y de profesionalización, cuando menos en el sector editorial en el que yo me muevo, que es el de las editoriales chicas o medianas. La diversidad, la amplitud de los catálogos que yo veo gestándose año tras año, la calidad de las librerías, la calidad de la prensa cultural, definitivamente es en muchos sentidos muy superior a la que hay en México. Entonces, bueno, pues para mí es una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes de ir propiamente a la presentación, Trini me pidió que hiciera un repaso rápido de la realidad mexicana, del mercado mexicano. Digamos, las cifras, pues para empezar, hay información muy poco confiable, y además son cifras que siento que en términos macro no nos dicen tanto, menos a editores como lo que puedo representar, hacer yo. Y después me pidió que hablara más puntualmente de nuestra experiencia, de nuestra trayectoria en Sexto Piso, no solamente editando desde México, sino también en la experiencia de nuestra sede española. Entonces, bueno, eso voy a hacer. Antes de ir a la presentación, yo quiero contar dos cosas muy brevemente, que para nosotros han sido fundamentales en nuestro ejercicio editorial. Hay un texto de Roberto Calasso, que ha sido como un epígono para nosotros, una figura trascendental en el desarrollo de la editorial, que se llama Libros Únicos, en el que él de alguna forma enarbola conceptualiza un poco la forma en la que se ha ido tejiendo o estructurando el catálogo de Adelphi. Y hacia el final del texto, Calasso cuenta el caso de la Librería de los Escritores. La Librería de los Escritores era una librería que tenía una serie de poetas y artistas rusos en el cenit de la Revolución Rusa, cuando las cosas estaban en su punto más álgido, hambrunas, saqueos, una censura brutal, una violencia rampante. Había un grupo de intelectuales y de artistas que se juntaban en una casa para salvaguardar bibliotecas que estaban siendo confiscadas o que estaban siendo quemadas porque la gente tenía frío. Las canjeaban por comida, las canjeaban por combustible, las canjeaban por otros libros. Eventualmente en este mismo sitio hacían ediciones a mano de ciertos libros para que no se perdieran. Y Calasso dice al respecto de esta experiencia de la Librería de los Escritores. Dice: el catálogo completo de estos libros literalmente únicos se quedó en casa de Osorgin, uno de los poetas, en Moscú, y se perdió. Pero en su fantasmagoría queda como el modelo y la estrella polar para quien quiera que trate de ser editor en tiempos difíciles, y los tiempos siempre son difíciles. Más allá de invocar esto como cuando uno se entrega a esta actitud tan propia de nuestro oficio, que es la autoconmiseración y la queja, me parece que representa de manera muy puntual la esencia del oficio, ¿no? La esencia del oficio, que a veces creo que se pierde un poco de vista entre esta obsesión por vender libros, entre esta obsesión por tener cada vez más información para poder vender estos libros, que es el intercambio de manos intercambio de manos de los libros, es decir, un comercio en el que no siempre se comercia, en el que no siempre hay intercambio de dinero. Yo creo que todos los editores chicos y medianos principalmente, incluso también los editores grandes,
hacen muchas veces intercambios de libros por capital simbólico, por capital cultural o por servicios o por muchas otras cosas que no necesariamente implican el intercambio de dinero. Entonces, me parece que la librería de escritores representa esto y representa también, digamos, este aspecto fundamental que es que ese ejercicio o ese intercambio sucede o está determinado por el contexto y por una época, ¿no? Eso ya hemos hablado de manera muy importante, ¿no? de cuál es el contexto y cuál es la época en la que sucede ese intercambio de libros hoy en día. Y también me parece que es muy importante mencionar otra cosa. El año pasado estaba yo en un festival literario, charlando con un editor en una mesa, y en la sesión de preguntas y respuestas, un editor del público, un editor y poeta mexicano que se llama Luis Amara, nos dijo, uno pensaría, si una persona que nunca ha estado cerca del oficio de la edición, pensaría al escucharlos que el editor es aquel que se pasa todo el día leyendo y haciendo cuentas en un escritorio. Y él decía, cuando menos en mi caso, la mitad de mi trabajo se ejerce no lejos del escritorio, sino lejos de mi oficina. Esto me parece fundamental porque creo que específicamente en países como los latinoamericanos, donde no existen estas grandes estructuras de la cadena del libro, como puede suceder en países europeos o como en algunos lugares de Estados Unidos, la pavimentación de este territorio no tradicional es uno de los componentes esenciales del trabajo del editor. Es decir, creo que, de nuevo, una vez más, a veces nos perdemos como en las cifras o como en las búsquedas de los bestsellers o en tratar de encontrarle el hilo a las tendencias digitales y perdemos un poco de vista de que el asunto fundamental es llevar los libros a las manos de un lector potencial. Ese lector potencial, cuando menos en México, pocas veces orbita alrededor de un circuito tradicional, esto es, de una librería. Ya hablaremos más puntualmente de algunas cifras que respaldan esto que les estoy diciendo. Pero estas dos cosas, ¿no? La compresión del contexto, entender que es un oficio que casi por definición es precario, que yo sepa, que yo sepa nadie se dedica a punta de pistola a él, y la búsqueda de esos lectores que no están en estos espacios tradicionales son tres de los ejes principales alrededor de los cuales nosotros hemos construido nuestro ejercicio profesional. Y traigo esta cita de Jaume Valcorba, que como todos ustedes saben es el fundador de El Acantilado y para mi gusto uno de los mejores editores de la lengua, uno de los mejores editores que ha habido jamás en la lengua, porque me parece que es como una especie de mantra importantísimo específicamente para las editoriales que tienen un corte pretendidamente más literario o que tienen un ejercicio, digamos, que se mueve más en circuitos que no necesariamente tienen un perfil comercial, ¿no? O sea, Jaume decía, no es difícil publicar buenos libros. ¿Cuántos extraordinarios lectores conocemos todos, ¿no? Cuántas extraordinarias bibliotecas hemos visto todos a lo largo de nuestras vidas? Lo difícil es encontrar esos buenos libros y después venderlos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de venderlos, para mi gusto, transita por estas otras dos cosas de las que hablaba anteriormente, ¿no? Por entender que el oficio de la edición se hace primordialmente en la calle, entender ese territorio en el que uno está queriendo participar y encontrar las formas de establecer puentes para buscar esos lectores ahí donde no están naturalmente cimentados esos puentes. Bueno, rápido, ¿cuál es el territorio mexicano? México tiene una de las peores índices de librería per cápita en todo el continente. Hay una librería cada 78,000 habitantes. Ahora también esta cifra incluso es muy engañosa porque muchas de esas librerías son librerías que están incrustadas, por ejemplo, o sea, la cadena de librerías más grande del país es Sanborns. ¿Qué es Sanborns? Sanborns es una especie de tienda de conveniencia que vende corbatas, figuritas de cerámica, dulces, vinos, discos, películas y tiene una pequeña sección de nicho de librerías. Entonces Sanborns cuenta como una cadena de librerías, pero esas son superficies mucho menores a las de este estrado, o sea, son superficies de 30 metros cuadrados en las que uno puede encontrar solamente bestsellers y grandes ventas, tienen un perfil parecido a las librerías de aeropuerto, ¿no? Es decir, no me sorprende, por ejemplo, en los números que veíamos anteriormente, que México tiene menos librerías que Argentina, pero tiene un potencial más grande para el bestseller, ¿no? Porque creo que
estos pocos espacios que tiene están increíblemente copados por esta oferta literaria de gran desplazamiento y en cambio hay muy pocos espacios para la circulación de libros de corte literario o de corte más alternativo, ¿no? Entonces, bueno, nada más pues, estas proporciones creo que son bastante ilustrativas. O sea, Argentina tiene una librería cada 12.000 habitantes y México una cada 78.000. Además de que hay pocas librerías, están todas en el DF, ¿no? Creo que se ve mejor digo, para quien no conozca que el DF es una entidad muy chiquita que está en el centro más o menos del país, más tirando hacia el sur. O sea, en esta pequeña entidad federativa está el 80% de las librerías. Hay algunos estados, como por ejemplo Sonora, ¿no? Sonora es uno de los estados más grandes del país, está aquí, ¿no? Pegado a Estados Unidos, que tiene más o menos una librería cada 150.000 habitantes. Entonces, hay pocas librerías, están muy ocupadas por las grandes empresas, por seguir un poco la categoría de empresa grande, mediana y pequeña, y están todas en el DF, o casi todas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vemos en el número de puntos de venta que hay, en el DF tiene apenas arriba de 200, y vean, el que le sigue es el Estado de México y Jalisco, que es con 50 puntos de venta, ¿no? Pero además la desproporción es realmente abrumadora. No quiere aburrirlos como con todas las gráficas del informe de la Cámara del Libro acerca de cuántos ejemplares se venden, cuántos se venden en volumen, porque bueno, a mí esas cifras realmente no me dicen mucho, pero digamos que al leer ese informe que podemos enviarles para si quieren consultar las cifras puntuales, saqué estas 4 grandes conclusiones, ¿no? Para efectos prácticos, tanto en ejemplares como en facturación, del 2011 al 2016, porque el informe, perdón, del 2010 al 2015, porque el informe llega hasta el 2015, el mercado está bastante estático. El gobierno es el cliente que más ejemplares compra, pero no el que más factura, pero están bastante parejos, o sea, casi factura lo mismo el circuito de librerías que el circuito de gobierno. Si uno ve las cifras de ventas globales, la literatura y las ciencias sociales son un pedazo del pastel bastante pequeño. Y bueno, digamos, ¿por qué pongo este cuarto punto, ¿no? Digo, la concentración de puntos de venta en la Ciudad de México es el síntoma de un país polarizado. Porque en la comprensión de este territorio y de este contexto hay que entender que México es un país que está atravesando por un conflicto armado brutal y descarnado que ha costado la vida de cientos de miles de personas en el país. Este conflicto armado se disputa pues prácticamente ya en todo el territorio, mayoritariamente en el norte, pero digamos se ha esparcido a lo largo y ancho de todo el país, y realmente casi que el único espacio que todavía no está, digamos, arrasado por esta violencia, y digo casi porque es un fenómeno que ha ido deteriorándose incluso en la capital del país año tras año, es la Ciudad de México, ¿no? Bueno, algunas como datos que digamos que nos permiten más o menos vislumbrar cuál es esta realidad mexicana, un poco pensando en esto de que México es un país de 110 millones de personas, sí, 50 millones de las cuales viven debajo de la línea de pobreza. Esta tabla dice presencia de libros en el hogar durante la infancia, ¿no? Entonces el promedio nacional es el 50%, es decir, la mitad de los niños del país no tuvieron libros en su casa, ¿no? Aquí está esta franja fascinante de los que respondieron que no saben si había libros en su casa o no. Pero digamos que el promedio nacional es 50%, en el DF es un poco más alto, otra vez haciendo este contraste de desarrollo del país, es el 73%, pero hay, digamos que obviamente entre las poblaciones estén más densamente pobladas, hay más propensión a que haya presencia de libros en el hogar y viceversa, pero digamos, me parece que esta cifra del 50% denota con mucha contundencia digamos, la realidad del territorio mexicano, donde hay una crisis educativa y social realmente muy dramática. El lector mexicano, fíjense por ejemplo esto, ¿no? También es muy interesante. De las personas que en la encuesta respondieron que leen por gusto, estas son sus preferencias lectoras. La novela es 1 y la religión es 2.
la historia es 4, ¿no? Es la historia entendida por novela histórica, en su gran mayoría como de corte bastante chapucero. Limitantes para no leer: una biblioteca o similar cerca. A veces no comprendo lo que leo, porque incluso, digamos, no entrando en los índices de alfabetización o no, la realidad es que estas deficiencias educativas en muchas ocasiones se arrastran a lo largo de toda la vida. Entonces, me parece, por ejemplo, muy alarmante que el 45% de las personas diga que no lee porque a veces no comprende lo que lee, o que le falta concentración para leer, o que le falta dinero para comprar libros, ¿no? Sin embargo, digamos, el lector mexicano, o sea, las personas que reportan formar parte de esta, digamos, que leen activamente, son lectores bastante fieles y asiduos, y esto es lo que me parece que es un grupo geográfico y poblacional bastante reducido, con mucha actividad, que es el que me parece que sostiene. De nuevo, todas las apreciaciones que estoy haciendo acerca de la participación del mercado editorial son desde la trinchera que me corresponde, que es una editorial independiente, de corte un poco más de carácter literario, ¿no? Los mexicanos en promedio, según esta encuesta, leen 3.5 libros al año. Una cifra que me parece igual bastante baja. Bueno, aquí me habían pedido que hiciera como una especie de recopilación de cuáles son estos canales, los principales puntos de venta. Ya hablaba de Sanborns. Es decir, insisto un poco también, porque me parece que parte de la intención de esta charla es brindar un panorama para todos aquellos que quieran enviar libros a México. ¿Cuáles son estos espacios? Bueno, Sanborns es un espacio absolutamente prohibido para los libros importados, es casi prohibido para una editorial como Sexto Piso. Luego hay cadenas muy importantes como Porrúa o como El Sótano, que tienen un perfil muy orientado hacia la venta de libros escolares, aunque también tienen buenos espacios dedicados para editoriales, literatura, ciencias humanas, etcétera, con mucho la cadena que tiene una participación mucho más dinámica, tanto del circuito comercial como del circuito más literario, es Gandhi. Y Gandhi, ojo, importa directo. Entonces, creo que, digamos, en esta segmentación que hacía de posibilidades de buscar una exportación a través de un distribuidor, o a través de una librería, o a través de una cadena, Gandhi sería la opción más viable, más segura también, ¿no? Es un cliente muy serio, paga, vende bien, etcétera, ¿no? Educal es una cadena de librerías del Estado. Se creó en los años 90, cuando el presidente era Salinas de Gortari, y crecíamos como en esta ilusión neoliberal de que México se estaba como aproximando al primer mundo. Se estableció una red de librerías muy grande a lo largo y ancho de todo el país, que está realmente muy deteriorada, que tiene muy poco flujo tanto de clientes como de libros. Muchas de ellas realmente se han ido como transmutando a tiendas de artesanías, etcétera, aunque tiene la virtud de que en esta distribución geográfica que veíamos, de hiperconcentración en el Distrito Federal, la ahora Ciudad de México, Educal hace un trabajo de cobertura geográfica que ninguna otra cadena de librerías hace, precisamente porque tiene subsidios estatales, ¿no? Fondo de Cultura Económica, que es una excelente cadena de librerías, pero que tiene muchos problemas de regulaciones. Dado que es una empresa paraestatal, tiene muchos problemas de regulaciones en su operación. Y El Péndulo, que sería lo más parecido a una librería porteña, es una librería con un catálogo literario muy bien curado, muy bien seleccionado, con libreros profesionales, etcétera, pero solo hay 6 librerías y todas están en la Ciudad de México, ¿no? Solo para que se den una idea como de esta escasez que hay de puntos de venta para editoriales de este tipo, estas son, digamos, las librerías con las que Sexto Piso trabaja de una manera realmente dinámica. Son 10, no más, fuera del DF, ¿no? Dada esta realidad, todas las editoriales tienen la necesidad de vincularse con eventos que no necesariamente pertenecen a la cadena del libro, ¿no? Por supuesto están las ferias del libro, pero
prácticamente todas las editoriales tienen que buscar la manera de vincularse con conciertos, con festivales de cine, con festivales de arte, etcétera. Incluso en nuestro caso, ya lo abordaré cuando haga un breve repaso del desarrollo de nuestro proyecto editorial, ha sido parte central de nuestro trabajo. Generar estos nuevos espacios en donde podamos encontrar a lectores que no pasan por el circuito de las librerías. Porque, por ejemplo, uno de los festivales de cine documental más importantes de América Latina nació en México, se llama Ambulante. Yo voy a una proyección de Ambulante y veo a 40,000 chavos de entre 20 y 30 años viendo un documental sobre la plaza de Tahrir, ¿no? Sobre la revolución egipcia. Digo, pues cualquiera de estos chavos podría perfectamente ser un lector de mi editorial y la gran mayoría de ellos no pasa por una librería. Hay como una segregación muy importante del circuito tradicional de librerías con la oferta cultural de la ciudad y del país, ¿no? Esa es una de las complicaciones más importantes que hay del territorio mexicano. En cuanto a las editoriales independientes, me parece que reflejan de manera muy puntual esto de lo que estoy hablando, es decir, esta barrera tan grande que hay entre posibles lectores, entre posible oferta cultural y un circuito comercial muy cerrado. ¿Por qué? Porque hay cada año una feria del libro independiente que se celebra en el Fondo de Cultura Económica, a la que asisten, oscila el número, pero entre 50 y 70 sellos. Esos 50 o 70 sellos son prácticamente inexistentes a lo largo del año en el circuito de librerías. Sin exagerar, de esas 50 o 70 sellos, el 10% debe de participar de la cadena de librerías, no más. ¿Cómo sobreviven las otras? Principalmente en base a subsidios gubernamentales, pero eso también ya lo abordaré un poco más adelante. Bueno, decía que nosotros abrimos una oficina en España, ya contaré esa historia a detalle un poco más adelante, pero solamente voy a hacer un pase de diapositivas para ilustrar algo que ya se ha dicho tanto en la intervención pasada como en la intervención inaugural de Trini, acerca de la necesidad de comprender las particularidades de cada territorio y no entender el comercio de libros simplemente como un desplazamiento de la práctica local hacia otros países. Les voy a poner ejemplos puntuales de diferencias en las ventas de libros de sexto piso en México y en España, que me parece que ilustran de manera muy clara cómo se comportan de manera distinta las preferencias lectoras en aquel país, cuando menos en nuestro caso, tanto en España como en México. Son dos de nuestros mayores casos de éxito, ambos han vendido más de 10,000 ejemplares, que para nosotros es un umbral bastante bueno, pero fíjense esto, mientras que este libro, que se llama Del color de la leche, los vendió en 5 años, y digamos esta curva ocurre en un lapso de 3 años, después con esta caída pronunciada, este libro que se llama Extrañando a Kissinger, que es un autor israelí llamado Edgar Keret, lo hace a lo largo de 10 años. Entonces, mientras que España tiene la particularidad de que tiene un potencial muchísimo más explosivo que aquel que existe en el territorio mexicano, México tiene la virtud de que es un mercado propicio para los long sellers, ¿no? Tenemos muchísimas más ventas de fondo editorial en México que en España, pero no tenemos en ningún caso la capacidad de tener esta potencia de arranque que tuvimos con este título en España, en México, como lo que tuvimos en España. Clásicos. México es un país con muy poca tradición para retraducir libros que no tienen derechos de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, El Gran Gatsby. Nosotros lanzamos una colección en la que estamos retraduciendo grandes clásicos de la literatura universal, los hacemos en versiones ilustradas, con ediciones bonitas, y las ponemos a circular. Fíjense la diferencia entre las ventas de México, que digamos después, también hay que decir que aquí hubo una coyuntura, salió la película esta de DiCaprio, entonces por eso creo que también se explica este pico, pero de todas maneras la diferencia es abismal, ¿no? O sea, en México hemos vendido cerca de 7,000 ejemplares, mientras que en España hemos vendido en 5 años por ahí 1,000, ¿no? Casi toda esta colección se comporta de esta manera con diferentes cifras. Es decir, México es un lugar donde hemos podido instalar estos libros que no tienen derecho de autor. Hay veces incluso que hemos comprado ya traducciones hechas, porque hay muchas traducciones de estos libros extraordinarias. Le damos una pequeña vuelta de tuerca con las ediciones ilustradas y las volvemos a poner a circular, le damos otra vida a estos libros.
libros de ciencias humanas, ¿no? En España, el libro o funciona o no funciona. Si no funciona, pasa esto, ¿no? Vende 450 libros y luego se va a cero. Este es un libro, digamos que es una referencia para psicoanalistas, principalmente. Es un libro en el que Freud se basó para hacer su teoría de la paranoia, son las memorias de Daniel Paul Schreber, incluso es uno de los libros que más hemos vendido aquí en Argentina, y tienen este tipo de comportamiento. Ahora, también otra de las razones que explican que en México podemos tener este tipo de comportamiento y no este, es que en México tenemos, que es donde está nuestra casa matriz realmente, aunque también tenemos una oficina en España, tenemos una posibilidad muchísimo más grande de incidir en el territorio. Es decir, ¿qué hacemos? Vamos a todas las asociaciones psicoanalíticas, vamos a todas las facultades, vamos a las escuelas, es decir, logramos que esta oferta lectora que usualmente o tradicionalmente debería de congregarse alrededor de una librería, nosotros lo que tenemos que hacer es ir hacia ella. Y en México tenemos un mucho mayor manejo de esto, hay menos competencia también que la que hay en España y tenemos esta facultad de desplazamiento en canales alternativos. En contraparte, esto es un título de un autor muy complejo, pero para mi gusto uno de los mejores autores que hemos publicado, que es el norteamericano William Gaddis. México es un país muy malo para las apuestas de ficción contemporánea, de corte literario, que no tienen, insisto, en nuestro caso, que no tienen un aparato de promoción muy importante, que no tienen un premio detrás, que no publican en el país, que no tienen como toda esta digamos, gran plataforma de lanzamiento. Es muy difícil instalar estas nuevas apuestas en México y en cambio España es un lugar mucho más receptivo para estas, digamos, apuestas de corte un poco más arriesgado. Ahora, incluso los libros, de este libro vendimos 1.800 ejemplares, me da mucha risa que en la presentación de Blanca decía, no, es que estamos muy preocupados porque las preventas están fatal, a veces estamos vendiendo solo 1.800 ejemplares, y para nosotros es una lámina que vengo a presumir. Pero incluso en estos casos en los que hay un libro que funciona, la gran mayoría de las veces ocurre esta trayectoria en España, ¿no? O sea, cuando es novedad tiene un pico y después el bajón es bastante considerable. Y en México, pues ustedes pueden ver lo que pasa, ¿no? O sea, es una línea que se parece mucho al PIB del país. Bueno, ¿cuáles son estas diferencias fundamentales que encuentro en el territorio? En España, esto debe ser los servicios de inteligencia nacionales, ya ven que estoy hablando muy mal del país. En España hay un potencial tiene este potencial para hacer que un libro tenga una explosión mucho más importante. México es más propicio para el long seller. España es un circuito mucho más profesional. En la distribución, por ejemplo, la información que proveen los distribuidores es infinitamente superior a la información que proveen los distribuidores en México. Esto lo sé porque yo soy distribuidor en México y aquí estoy viendo a uno de mis editores, los chicos de Godot, que me están diciendo, bueno, ¿y por qué no te profesionalizas vos? Pero México tiene este asunto, ¿no? Digamos, es un sector menos profesional, pero esta menor profesionalización hace que todos somos un poquito más camaradas, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo en teléfono a todos los periodistas, a los libreros, a los autores, todo se puede, o sea, hay mucha más capacidad de incidir en el territorio. Mientras que España es más fértil para nuevos descubrimientos, México es más amable con los clásicos. España tiene medios de difusión mucho más sustanciales, pero México en esta especie de precariedad permanente en la que vivimos, también es mucho más factible desarrollar uno mismo estas facultades que deberían de competirle a otra eslabón de la cadena del libro. Nosotros tenemos una revista, tenemos un club de libro, hicimos nuestra distribuidora, en algún momento, en el futuro próximo, abriremos una librería. Es decir, es mucho más fácil que en México, como hay menos competencia profesional en todos estos rubros, que uno
ha sumado como una especie de actitud punk de hágalo usted mismo, ¿no? Bueno, otra cosa que, digamos, en nuestra experiencia separa los dos territorios es esto, ¿no? En España, el 80% de la facturación proviene de la venta de librerías y ferias, el 10% de exportaciones y solo el 10% apoyos y subsidios. Ese 10% en México es el 23% de la facturación. O sea, la incidencia de gobierno es muy alta. Y digamos que esto podría parecer como un asunto valioso o interesante, digamos que un país que se preocupa por la cultura, pero en realidad ha tenido un doble filo esta política, digamos, cultural generosa. Por un lado, ha resultado estimulante para muchas editoriales chicas, para muchos escritores, artistas de muchas disciplinas, pero por el otro ha generado un nivel de dependencia en el que hay muchas editoriales que se conforman con vivir de estos subsidios y ya no pelean por ir al circuito tradicional y los libros enmohecen en bodegas, ¿no? Y esto, ¿no?, que también tenemos en México, dice iniciativa privada, porque no se me ocurrió un nombre mejor, pero digamos, esto lo que quiere decir es que tenemos una actividad económica en la que la edición de libros es una parte, la parte sustancial de esa actividad económica, pero no es la única. Impartimos cursos, hacemos diplomados, a veces hemos incluso hecho libros por encargo que no aparecen bajo el sello de Sexto Piso, pero digamos, ofrecemos una gama de servicios en la que, insisto, la edición de libros y el catálogo de Sexto Piso ocupa el lugar fundamental, pero no sería, digamos, esto no es un asunto vocacional, sino más bien han sido como estrategias de supervivencia, ¿no? Pero digamos que la composición de nuestros ingresos es bastante diferente en ambos territorios. Bueno, voy a hablar de Sexto Piso porque Trini me lo pidió, no es un desplante narcisista. Cumplimos 15 años, empezamos con este libro que siempre he pensado que debe de pertenecer al Salón de la Fama de la edición como una especie de manual de todo lo que no se debe de hacer. Observen ustedes, por ejemplo, esta letra tan legible, ¿no? Este logo de JPG incrustado tan vanguardistamente aquí en esta esquina inferior, una fotografía nada estereotípica, hablando de Estados Unidos, un McDonald's, algo muy original, no se alcanza a ver aquí, pero estaba pixeleada. La traducción está muy mal hecha y lo sabemos de primera mano porque la hicimos nosotros. Pero el libro tuvo un buen recorrido. Era un buen libro, tuvo un buen recorrido, tuvimos una buena experiencia de ventas, yendo a las librerías nosotros con los libros en la mano, como lo hacen prácticamente todos los editores que empiezan. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo somos de lento aprendizaje, pero bueno, hemos ido avanzando en las futuras. Este es un libro, digamos, que funcionó, ahora está circulando la 5ª edición, y aquí se puede ver como un poco el tránsito que hemos hecho en la búsqueda de nuestra identidad gráfica, ¿no? Eventualmente llegamos a formatos en nuestra colección de ensayo que tienen tapas como esta, que son todas de carácter tipográfico. Berman es un autor al que ya le hemos publicado 7 libros, entonces digamos como que nació con buena estrella el proyecto. Fue una cosa un poco extraña porque vendimos 3.000 ejemplares de ese libro muy rápido, cobramos y dijimos, ya está, qué fácil negocio, con esto hacemos 2 más, vendemos otros 3.000 de cada uno, hacemos 4 más, no volvimos a vender 1.000 ejemplares en los siguientes 3 años. Uy, qué desastre. Qué desastre. Bueno, parte de la iniciativa privada es el stand-up comedy. Entonces empezamos con Morris Berman y tuvimos la suerte de tener un buen modelo. En realidad, durante muchos años nos preguntaban, incluso nos criticaban mucho en México porque no publicábamos autores nacionales, publicábamos prácticamente puras traducciones y medio pedantemente decíamos, no, es que estamos como poniendo como digamos, estamos como fijando la referencia de nuestras preferencias como lectores, cuando en realidad la respuesta verdadera y honesta era que no sabíamos leer manuscritos. Sí, porque nosotros empezamos a editar libros sin saber absolutamente nada del oficio. Y es mucho más fácil hacer una traducción porque ese libro ya tuvo un respaldo por un editor en su país de origen. Es más fácil como emular el gusto de alguien más que
decir, ser los primeros ojos de un texto y imprimirle el aval a ese manuscrito que uno está mirando antes que los lectores a los que lo va a poner a circular, ¿no? Hicimos un poco intuitivamente, sí, establecimos a ciertos autores como pilares del catálogo, de tal manera que nos veíamos en la necesidad de que los siguientes libros que incorporáramos a estos primeros libros que publicamos, pues no tuvieran como disonancia con George Orwell o Marx Stirner o Etienne de la Boétie o Somerset Maugham. Es decir, como que rápido trazamos ciertas especies de faros y después empezamos a construir y a nutrir el catálogo alrededor de estos faros. Tuvimos dos premios internacionales que nos ayudaron mucho, sobre todo para ponernos en el mapa de las agencias literarias. En el 2004 nos dieron un premio en la Embajada Británica, que se llama el International Young Publisher of the Year, que suena mucho más sofisticado de lo que es, porque eran 7 editores, que muchos de ellos existían como en condiciones aún más precarias que las nuestras. Creo que nosotros éramos los únicos cuyos libros tenían ISBN y dijeron, pues estos. Pero eso nos ayudó mucho, insisto, porque pues, teníamos este premio en inglés y realmente nos ayudó mucho para que las agencias pudieran conocer el proyecto. Y también nos ayudó mucho que el primer año que empezamos a publicar libros, Antonio Ramírez, que es el dueño de la central, esto lo cuenta él, ¿no? Estaba paseando por el stand de los libros mexicanos en Frankfurt, que siempre es como un despliegue de un gusto atroz, porque tiene revistas de moda, libros del ejército y 2 o 3 libros así como de corte un poquito más literario. Entonces estaba como paseando, así como con el hastío con el que normalmente lo hace, y se encontró con un libro de Calazo, ¿no? Se encontró con, no está aquí, pero se encontró con un libro de Roberto Calazo que nosotros habíamos publicado, y él fue el que nos llevó a España, ¿no? Entonces él muy pronto nos empezó a persuadir de que hiciéramos ese salto. Lo hicimos milagrosamente antes del 2008 y eso realmente le cambió el talante a la editorial. Nos tardamos mucho tiempo en comprender este asunto de que el ejercicio editorial no se puede trasladar miméticamente de un territorio a otro. Todas estas cosas que les enseñé ya en gráficas muy sofisticadas de cómo las preferencias de lectores son diferentes, fueron a costa de muchos fracasos. Nos dimos cuenta de que era un territorio mucho más profesional porque nos vapuleaban las portadas, porque nos vapuleaban las traducciones, porque los distribuidores no nos tomaban en serio, porque para nosotros no entendíamos que ese concepto de plan editorial tiene una acepción literal, que uno puede planear sus libros, como que brotaban, de repente salían 3 y luego salían 4 y salían de manera muy desordenada, y en una industria que tiene tiempos muy planificados, donde hay una camada de editores jóvenes increíblemente talentosos que están compitiendo incluso en niveles de ventas con las grandes empresas. Es decir, me sorprendía mucho ver que uno de los libros más vendidos del año en España era Harry Potter, con 200 y tantos mil ejemplares, cuando el año pasado un libro coeditado por Periférica y Errata Natura de 2 editoriales independientes vendió 50.000 ejemplares, es decir, la 4ª parte de Harry Potter. Entonces está esta generación hipertalentosa y están estos mexicanos así medio campechanos, ¿no? Entonces tuvimos que ponernos a tono con esta exigencia profesional en nivel de diseño, en nivel de planeación editorial, en nivel de calidad de traducciones, en nivel digamos, de vínculo con la prensa y de vínculo con las librerías para poder defender nuestro catálogo, y eso nos ayudó muchísimo. Nos ayudó mucho también en que al principio pues teníamos que sobrevivir como sobreviven todas las editoriales, como con pequeños hallazgos de cosas que pasaron por debajo del radar de editoriales un poco más instaladas, y con algunos libros que nadie más quería publicar porque podían tener un circuito de nicho muy específico, ¿no? Y pues cuando uno publica puros libros que nadie más quiere publicar, pronto se entera por qué los demás no los querían publicar. Entonces, el tener la filial en España, pues también una situación que ha empezado a cambiar mucho en los últimos años, que es que, digamos, que en automático una agencia literaria o una editorial europea o norteamericana, cuando quería vender derechos en español, iba con una editorial española y le vendía derechos mundiales. De esos derechos mundiales se ejercían en muchas ocasiones, van dando 50 libros a Buenos Aires, 50 a la Ciudad de México a unos precios absolutamente prohibitivos, ¿no? Ahora creo que
ese paradigma ha estado cambiando lentamente, que hay muchas agencias que están empezando a entender que se pueden partir los territorios y eso abre increíblemente el campo de las traducciones, porque evidentemente si tú quieres derechos solamente para Argentina o solamente para México, te cobran acorde a tu territorio, hay muchos apoyos y subsidios para traducciones, de tal manera que no necesariamente es más caro ya publicar a un autor extranjero que a un autor local. Pero bueno, al estar nosotros ya instalados en España, podíamos empezar a disputar ciertos autores un poco más consolidados o con unas trayectorias más reconocidas, ¿no? Bueno, esto fue al principio, teníamos solamente 2 colecciones, pero no tiene mucha importancia. Esto me parece que es un poco más significativo, digamos que nos tardamos hasta 7 años en poder encontrar nuestra identidad editorial, algo que nos costó, digamos que impidió que pudiéramos tener una instalación más rápida, sobre todo en España. En México, como hay una competencia mucho menor que la que hay aquí, por ejemplo, ¿no? Yo voy a Hernández o voy a la Librería Norte, y la cantidad y la calidad de las editoriales independientes es muchísimo más amplia que la que hay en México. Entonces, esa falta de competencia hizo que nos desarrolláramos un poco más lentos. Y lo contrario, cuando entramos a territorios más competidos, nos tuvimos que desarrollar de manera mucho más veloz. Bueno, esto de lo que ya hablé, ¿no? que nos dio el desembarco español, mejoró mucho el diseño, mejoraron mucho las traducciones, nos enseñó mucho acerca del trabajo comercial, nos hizo trabajar con tiempos mucho más holgados y nos enseñó el valor del trabajo gremial, ¿no? Formamos una asociación de editores que se llama Contexto, en la que somos 5 sellos de un corte muy parecido y eso nos ha ayudado inmensamente. Algo parecido a lo que pasa aquí, creo que con 7 logos, ¿no? Íbamos a ferias juntos, comprábamos un software de administración juntos, negociábamos condiciones con distribuidores extranjeros juntos. Es decir, hubo mucha complicidad, muchísima intercambio de información. Íbamos con el Ayuntamiento de Madrid y le vendíamos un mapa de librerías de la ciudad entre todos. Es decir, nos dio mucha visibilidad y a todos, a todo el grupo, nos dieron un premio en el 2008, que es como el premio a la mejor editorial. En España se lo dieron al grupo entero. Es algo que muy difícilmente lo hubieran podido dar a una editorial, a cualquiera de las editoriales por separado. En México, un poco este asunto que les contaba de la expansión de diferentes líneas de negocio ha sido más un asunto de supervivencia que de ambición o de planeación estratégica. Como estaba esta gran barrera de distribución, decidimos montar nosotros nuestra propia distribuidora, lo cual es un proceso muy complejo, muy traumático, pero sin el cual nosotros no existiríamos. Y aprovechamos esa pequeña estructura que tuvimos que crear para distribuir otros sellos, entre ellos estos argentinos, ¿no? Katz, Adriana Hidalgo, Caja Negra, Godot, La Bestia Equilátero y recientemente sumamos a Fiordo. Esto digamos, aunque la labor del distribuidor es bastante ingrata, también nos resulta muy estimulante porque pues es, digamos, un grupo muy afín en donde vemos que hay mucho talento en generaciones jóvenes empezando a instalarse en circuitos comerciales, en circuitos de prensa, en circuitos culturales, y esto nos llena de energía porque pensamos que realmente este es un momento muy especial para este tipo de edición. Por una parte hay grandes editores históricos, independientes, siendo vendidos o cambiando de manos o retirándose, Anagrama, etcétera. Por otra parte, hay muchos grupos haciéndose cada vez más grandes y cada vez más grandes y cada vez más grandes, con las complicaciones de la microgestión que esto implica, ¿no? Y creo que hay esta franja de edición literaria que está siendo ocupada por la edición independiente, con lo cual me parece que es un buen momento para estar haciendo esto, ¿no? Bueno, esto es simplemente lo que ya les había dicho. Hemos tenido 2 revistas diferentes a lo largo del tiempo. Primero tuvimos SP Revista de Libros y ahora tenemos el Reporte Sexto Piso. No son publicaciones, son publicaciones que hicimos porque no encontrábamos muchos espacios para tener reseñas de nuestros libros, pero que después rápidamente ampliamos a contenidos generales, ¿no? Entonces, esto nos acercó mucho también a un público más amplio, porque la editorial tenía un cierto perfil, no dejaba de existir en un cierto nicho, y el poder hacer una publicación buena, con autores muy importantes, que no estuviera necesariamente vinculada a nuestro ejercicio editorial, pues nos permitió darnos a conocer con muchos más lectores que aquellos que ya reconocían el sello, ¿no? Hicimos
canales de venta directos, como un club de libro, que es un sistema de suscripción mensual. La gente paga 300 pesos. Hoy en día el peso mexicano está casi 1 a 1 con el peso argentino. Esto todavía lo hacemos. Esto de acá era un GIF. No crean que nuestro club del libro es una herramienta para convencer a la gente de que no lea. Agarré la primera pantalla de 3, que después diseccionaba cuáles son las 3 razones por las que la gente dice no leer de manera más frecuente en México. 1 es no tengo tiempo, 2 es no sé qué leer, 3 no tengo una librería cerca de mi casa, ¿no? Entonces decíamos, bueno, nosotros te ayudamos a escoger y te mandamos el libro a tu casa. Tenemos 6 colecciones, una de ensayo, donde hacemos filosofía, psicoanálisis, política, narrativa, clásica y contemporánea, realidades, que es una línea de periodismo y de crónica, cartas, todo esto que en el mundo anglosajón se agrupa bajo el criterio del narrative non-fiction, una colección de niños, recientemente lanzamos una colección de poesía y libros ilustrados. Pronto empezamos a explorar el territorio de la literatura mexicana, bueno, no pronto, como a los 5 años de existencia de la editorial, y hoy en día es una de las ramas más importantes del catálogo. Tenemos autores jóvenes y noveles y también muchos autores consolidados. Los libros ilustrados nos ayudaron mucho porque en México era un segmento que estaba definitivamente rezagado con respecto a otros países, estaba muy soslayado, y nosotros de alguna forma tomamos esta bandera de la novela gráfica y de los libros ilustrados y nos acercaron no solamente a un público infantil y juvenil, sino que le dieron mucha amplitud, versatilidad y color a nuestro catálogo. Empezamos pronto a desarrollar proyectos gráficos porque, digamos, hay mucho talento gráfico en México, pero no mucho talento. Este talento gráfico, a diferencia de lo que pasa en Francia o en Bélgica o en Italia, donde los dibujantes y los guionistas son grandes historietistas también, agarrar autores consolidados y pedirles que exploraran el ámbito de los guiones para novela gráfica y cómic, ¿no? Hicimos uno con Juan Villoro, hicimos uno con Paco Ignacio Taibo, uno con Lidia Cacho, que son 3 autores muy populares en México. Hicimos uno con la biografía del Che Guevara de John Lee Anderson y un dibujante mexicano, ¿no? Convertimos esa biografía en un guión más o menos cinematográfico, que el guión cinematográfico tiene muchas semejanzas con la novela gráfica, y estos han sido proyectos muy exitosos. Insisto, ¿no? O sea, nosotros empezamos con Orwell, con Stirner, con Calazo, pues teníamos este estigma de una editorial como dura, de nicho, y esto pues nos acercó a públicos mucho más amplios, ¿no? Bueno, esta es la segunda parte de la revista, y lo que les decía, ¿no? O sea, de esta lista de autores, algunos son autores nuestros, pero muchos no. Y son siempre textos inéditos, es gratuita la revista, está en línea, no hay nada que la vincule a la necesidad de comprar un libro nuestro para poder disfrutar de esos contenidos. Y bueno, con esto termino, ¿no? Llegamos a los 15 años con 375 títulos publicados, tenemos más de 200 autores, bastante diversos en cuanto a nacionalidades e idiomas, distribuidos en 6 colecciones y 2 filiales y distribución en los países de América Latina. Muchas gracias.